Dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y además amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible, perfecto, íntegro, intachable, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así comenzamos el programa cristiano Jesús es Amor, programa cristiano sin fines de lucro. Hoy te predicamos: con santidad agradamos a Jesucristo. El programa Jesús es Amor, aquí por AM 1530 Radio Esencia. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Este programa tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Sabemos que la venida de Jesús es tan cierta como el alba misma. Jesucristo viene pronto, como relámpago desciende en nubes con gran poder y gloria. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. Sabemos que el privilegio de recibir a Jesucristo es para todos aquellos que son obedientes a la palabra de Jesucristo, para aquellos que comen de la palabra, que comen del mensaje de Jesucristo, que se alimentan de la Biblia, pero principalmente de la palabra de nuestro amado Jesucristo. También Jesucristo nos dice en Apocalipsis 22:12, Jesucristo dice: he aquí yo vengo pronto con mi galardón para recompensa a cada uno, según sea sus obras. Gloria a Jesucristo. Amén. Sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y conocimos a Dios por medio de Jesucristo. Del mismo modo, nuestro cuerpo humano, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu y el alma viven dentro del yo, dentro de nosotros, dentro de este cuerpo. Es decir, el espíritu y el alma están viviendo dentro de la materia del cuerpo que se llama el yo interior. El alma está compuesta por las emociones y los anhelos del ser humano. Ahí en el alma, precisamente en ese lugar del alma, el anhelo debe ser Jesucristo. En ese lugar, tu anhelo, tu necesidad, tu requerimiento, tu inquietud, tu anhelo debe ser Jesucristo. Y así Jesucristo será parte en tu vida, en nuestras vidas. Pero tenés que anhelar tener a Jesucristo. Y eso es el alma, es el yo interior. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador.
Sabemos, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas a nueva, solo con Jesucristo. Por eso tenés que hacer un cambio, una conversión en tu vida y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recién decíamos que el alma está compuesta por las emociones y los anhelos del ser humano. Pero también, no solo el alma, ahí va ligado el espíritu, o sea, nuestro espíritu, el espíritu del ser humano. También el espíritu es el aliento, es el ánimo, es el soplo, es la energía, es el suspiro. El espíritu es el soplo de vida que nos dio Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Es necesario que el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo entre en nuestras vidas y así el cuerpo, la materia, es decir, nuestro cuerpo, si el Espíritu Santo de Jesucristo entra en nuestras vidas, nuestra materia, nuestro cuerpo no se sulfata, no se oxida, no se enferma, no se envejece, porque está el Espíritu, porque habita en nuestro interior el Espíritu Santo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Es por eso que nosotros recibimos un mandamiento de parte de Jesucristo que dice, primero limpia su interior, límpiate tu interior, saca todo de su vida, todas las cosas malas, saca para que pueda habitar el Espíritu Santo de Jesucristo. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo. Recuerden del pasaje del apóstol Pablo cuando dice, hermanos míos, recuerden que cada uno que hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido al Espíritu Santo de Dios. A partir de este momento nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto sois santos, sos sagrado. Santo quiere decir que sos justificado por Jesucristo. Por eso a partir del momento que recibís a Jesucristo en tu vida, tenés que ser santos, cumplir con ser obediente a la palabra de Jesucristo. Por eso es que el mismo Jesucristo dice, primero límpiese su interior, limpie el interior del vaso y así se verá bien por fuera también. Por eso es importante estar limpio por el interior. Fíjese lo que dice el Mateo 23:26, es el primer libro del Nuevo Testamento, en la Biblia, podemos encontrar, para aquellos que pueden buscar, también lo pueden buscar en internet, Mateo 23:26, lo pueden poner en internet y ahí va a aparecer. Dice, primero limpie el interior del vaso, para que también lo de afuera sea limpio, ¿me entienden? Para recibir que nuestro espíritu y nuestra alma esté limpia. Recuerde que en nuestra alma están los anhelos y aspiraciones del ser humano, anhelos y emociones del ser humano, los anhelos y emociones del ser humano. Ese es en el alma. Y el espíritu, en nuestro espíritu, está el aliento, el ánimo, el soplo, la energía, el suspiro. Es decir, el Espíritu es el soplo de vida que nos dio Jesucristo, que nos dio en su primer momento. Es decir, que cuando a nosotros nos quita el Espíritu, quedamos sin vida, desaparece la vida. Por eso en nosotros, en la materia, tenemos alma y espíritu. Nuestro cuerpo se compone de 3 partes, como al principio le decía. Recuerden entonces que es necesario que el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo entre en nuestras vidas y así nuestro cuerpo, nuestra materia, este cuerpo que vemos, que tocamos, que es la materia, no se sulfata, no se oxida, no se enferma, no se envejece, porque habita el Espíritu Santo de Jesucristo, Espíritu Santo sanador, el Espíritu Santo de Jesucristo. Recuerde que por la sangre de Jesucristo nosotros somos limpios, sanados,
justificado por Jesucristo, porque el cuerpo es el lugar donde vive el alma y el espíritu. En nuestro cuerpo es el lugar donde vive el alma y el espíritu. Por eso también nuestro cuerpo tiene que ser, con el tiempo, se tiene que ir curando y tiene que ser santo. Nosotros tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque habita el Espíritu Santo de Jesucristo en nuestras vidas. Y justamente porque habita el Espíritu Santo de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros nos vamos curando, nos vamos siendo santos y nos vamos curando de todos los problemas que pueden venir. El Espíritu mismo va rechazando todo tipo de enfermedad. Pero para eso tenés que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él vino, murió en la cruz, cargó el pecado del mundo y lo hizo por amor a vos y a mí. Murió y resucitó al tercer día, salió victorioso, ganó la batalla a la muerte, ganó la batalla a Satanás, destruyó todo, porque Jesucristo es el varón de guerra que jamás cayó en pecado, fue tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Por eso Jesucristo vino para salvarte. Y es necesario que vos cure tu alma y tu espíritu, que tu anhelo sea tener a Jesucristo, que tu anhelo no sea solo las cosas materiales, que tu anhelo sea tener en primer lugar a Jesucristo, y las cosas materiales vienen solo por añadidura, como dice la palabra de Dios. Viene solo a colación, vienen las cosas materiales. Pero primero tenés que tener a Jesucristo en tu vida, que el Espíritu Santo de Jesucristo more en tu vida. Gloria a Jesucristo. Amén. Ustedes observarán, como le decía recién en Mateo 23, 26, que decía Jesucristo, inclusive le decía a los fariseos ciegos. ¿Ciegos por qué? Porque no veían el mensaje de Jesucristo. Jesucristo vino a ellos y ellos le echaron, vino a lo suyo, porque Jesucristo vino cuando estaban los sumos sacerdotes, que era de la religión judía, o sea que ellos le deberían abrazar y recibir bien a Jesucristo. Hoy está pasando lo mismo. Hoy hay mucha gente que se dice ser cristiano y están alabando únicamente a un Señor, únicamente a un Dios, pero no mencionan que se llama Jesucristo. A Jesucristo llamalo por su nombre, porque dice la palabra de Dios, dice que hay un solo nombre que está sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. En Libro de los Hechos 4:12, usted va a notar que ahí dice, porque hay un solo nombre en quien podemos ser salvos, hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres, y ese nombre se llama Jesucristo. No hay otro nombre, no busquen, no existe otro nombre, un solo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo es el que te sana, que te salva, que te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Jesucristo es el único que se jugó por vos y por mí, que vino y murió en la cruz, cargó el pecado sobre el azote, sobre 39 azotes de Roma sobre su espalda, toda rota su espalda, con la espina en la cabeza, llevar ese madero y todo ese sufrimiento. Jesucristo, antes de entregarse en la cruz, él sabía que tenía que pasar por eso, y dice que su sudor era sudor de sangre, y científicamente está comprobado, dice que cuando el ser humano sufre mucho, los vasos sanguíneos se revientan y salen sangre, en vez de salir transpiración, sale sangre por el terrible sufrimiento que todavía él no se había entregado, pero sabía que tenía que pasar por esa terrible carga, que era el sufrimiento bajo el rigor de Roma. Entonces, y todo lo hizo porque él sabía, como Dios sabía que tenía que pasar por eso, porque tenía que cargar el pecado del mundo. Fíjense que si Jesucristo evitaba cargar con el pecado del mundo, hoy nosotros estaríamos bajo las garras de Satanás, del ladrón que viene a robar, matar y a destruir. Por eso es que Jesucristo vino para que vos tenga vida y la tenga en abundancia. Jesucristo vino para destruir las obras de Satanás. Jesucristo, Él es el que te salva. Por eso es que dice, hay un solo nombre sobre todo nombre, Jesucristo. No vayas a buscar otro nombre, no cortes camino. Es muy lindo ir por otros pasajes, pero no te olvides que Jesucristo dice, el que no comiere de mi carne, no te está diciendo la carne de David, de Abraham, de Moisés. Te está diciendo, el que no comiere de mi carne no tendrá parte en el reino de los cielos conmigo. O sea que directamente te está aclarando. Estudiá
comé del mensaje de Jesucristo. Quería aclararle, cuando dice la palabra, la Biblia dice, el que no comiere de mi carne, se refiere al que no estudia el mensaje de Jesucristo, que no se alimenta de la palabra de Jesucristo, lo que está escrito en la Biblia, esa es la palabra de Jesucristo. Y está hablando de la palabra de Él, de Jesucristo, precisamente de Él. Por eso es que te invito hoy a que recibas a Jesucristo. Si vos estuviste todo un tiempo engañado, te dieron otro mensaje, que te salvaba, abrazando al Dios Creador, a Jehová, a Yahvé. Te aviso, está bien, ojo que está bien que abraces, pero te aviso que la salvación está por Jesucristo. Vos podés abrazar al Creador, tenés que leer toda la Biblia, pero te aviso que la salvación está en el Nuevo Testamento, porque tenés que abrazar a Jesucristo, porque Él aclara, el que no come, el que no lee de su palabra, no tendrá parte en el reino de los cielos. Si alguien te mintió todo este tiempo, hace una conversión de tu vida, deja de ser un convencido evangélico y sé un convertido en Jesucristo. Convertite a Jesucristo a partir de ahora, convertite a Jesucristo, porque no existe otro Dios debajo de los cielos dado a los hombres. Es el único nombre, es el único mediador entre Dios y el hombre. Cuando Tomás le dice, Señor, Maestro, muéstranos el camino, y Jesucristo le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Papá si no es por mí, nadie viene al Padre, al Creador, si no es por medio de Jesucristo, porque Jesucristo estaba Dios, el mismo Jesucristo está Dios, en el mismo Jesucristo está el Espíritu Santo, en el mismo Jesucristo, porque Él dijo, mi Padre en mí y yo en mi Padre. Le dijo a Felipe, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vos y no has conocido al Padre? El que ha visto a mí, dijo Jesucristo, ha visto al Padre. Por eso es que te invito a que cambies esa actitud y que te conviertas realmente a Jesucristo, que seas realmente un cristiano de pura palabra, cristiano eso que es arraigado con el Espíritu Santo de Jesucristo, que se abrazan de Jesucristo. No seas un cristiano a media, donde querés conformar al hombre, porque si yo vengo a predicar acá y quisiera conformar al hombre, tengo que dar otro mensaje. Pero yo les quiero comentar a ustedes que el único que te salva es Jesucristo. Yo sé que a muchos le va a chocar, le va a molestar este mensaje, pero no importa, yo tengo que venir a dar un mensaje que agrade a Jesucristo, y no importa si el hombre se agrada o no, lo importante es que sí sepan aquellos que no conocen a Jesucristo que se puedan salvar. Aquel pueblo que estuvo siempre sentado en una iglesia, toda esa congregación que iba a la iglesia, y que nadie le dijo que Jesucristo es el que salva, que hay un plan de salvación y que el plan de salvación está por medio de Jesucristo. Bueno, yo te digo hoy, que Jesucristo es el único que te va a salvar. Como decía recién, vos podés abrazar al Papá, al Creador, al Dios Creador, a Yahvé, a Jehová, podés abrazar, me parece bárbaro, pero ¿no sabes lo que te va a decir Él? Hijito mío, no seas desobediente. ¿Por qué, papá, soy desobediente? Le va a decir vos. Porque yo di una orden y dije que Jesucristo es el que te va a salvar. Por medio de mi Hijo te va a salvar. Así que abrazá a mi Hijo, me estás abrazando a mí. Abrazá a Jesucristo y me estás abrazando a mí. O sea, no vaya con las cosas más lindas, buscá ley, porque justamente Jesucristo vino para que nosotros ya no vivamos en la ley, para que ahora vivamos por obra y gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ustedes observarán, recién mirábamos el Mateo 23-26, decía, primero limpia el interior del vaso para que también lo de afuera sea limpio. El Mateo 23-26. El Mateo 23-27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Piense si usted no se compara con los escribas y fariseos. Trate de hacerse una introspección, un estudio
interiormente, y le estoy hablando precisamente a aquellos que dicen que son cristianos, no a la gente que no fueron a la iglesia, porque la gente que no va a la iglesia abraza directamente a Jesucristo y entiende mucho más rápido que aquellos que van a la iglesia. ¿Por qué? Porque los que van a la iglesia les llenan de informaciones que no precisamente la información que les llenan no es la salvación, no es del plan de salvación. Fíjense y analícense ustedes si no están igual que los fariseos. En Mateos 23, 27 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Hipócrita quiere decir que son que se engañan a sí mismos. Van a una religión, van a un lugar y lo tienen a la religión como un club social. Tienen como un club social. Y van a la iglesia mintiéndose a sí mismos, sabiendo que no se salvan. Por eso que Jesucristo le decía a los escribas y fariseos, le decían hipócrita. Le preguntó un apóstol a Jesucristo, le dijo, ¿por qué le dice hipócrita? Porque dice, ellos saben que no se van a salvar porque viven mintiendo y todo lo que hacen ellos es daño. Los sumos sacerdotes de ese momento y los escribas y los fariseos hacían daño con su poder y sabían que no se iban a salvar y no saben por qué eran hipócritas, porque perdían tiempo con esa religión porque sabían que iban al infierno. Trate de no ser usted un hipócrita que va a perder tiempo en una religión. Busque la Biblia, gire para el Nuevo Testamento, que está más adelante, véngase al Nuevo Testamento y búsquese el plan de salvación. Después estudiese todo el Antiguo Testamento, pero primero sálvese usted y su casa, porque dice el apóstol Pablo y Sila, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Seguía diciendo en Mateos 23, 27, «Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sos semejante», escuchen bien lo que dice, «sos semejante a un sepulcro blanqueado por fuera». Van todo arregladito a una iglesia, pero en realidad no tienen nada de Jesucristo. En verdad, por fuera muestran ser hermosos, dice, y por dentro están llenos de huesos muertos, de toda suciedad. Así dice el Mateo 23, 27. No sea como el sepulcro blanqueado por fuera y por dentro lleno de huesos muertos. ¿Por qué? Porque cuando la persona va a un lugar y no tiene al Espíritu Santo precisamente de Jesucristo, o no tiene a Jesucristo en su vida, está perdiendo tiempo, está perdiendo tiempo. No se deje robar la salvación, querido hermano, no se deje robar la salvación. Usted tiene que creer en Jesucristo. ¿Vio cuando las bienaventuranzas, porque muchos leen la bienaventuranza del Sermón del Monte, dice, bienaventurados son aquellos que por mi causa, por mi nombre vituperen, le digan cosas dañándole a ustedes, dicen así, leen todo dicen, dice porque hablarán mal de ustedes y dirán cosas, pero ¿qué dice Jesucristo? ¿A causa de qué van a hablar mal de ustedes, de nosotros? A causa de mi nombre, dice, y el nombre ¿cómo se llama? Jesucristo. ¿Y por qué usted dice Jehová, Yahvé? ¿Por qué no dice Jesucristo? ¿Por qué dice Señor? ¿Por qué dice Él, o Señor, Señor? ¿Por qué o le da vergüenza mencionarlo a Jesucristo? ¿Por qué no dice Jesucristo? A causa de mi nombre le faltarán el respeto, le dirán de todas cosas, porque dice, gozaos y alegrados, porque grande es el galardón, porque también a los profetas que estuvieron antes que nosotros lo insultaron, le dijeron de todo. Pero ¿a causa de qué? A causa del nombre de Jesucristo. Por eso es que vos tenés que creer en Jesucristo. No pierdas tiempo, no te dejes robar la salvación. Porque vienen algunos y dicen, pero eso era para el tiempo de la iglesia primitiva, porque antes se aplicaba esto. El Espíritu Santo era para antes. Hoy ya no sé si hay Espíritu Santo. Y Jesucristo, la palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Fíjese cómo le hace el mentiroso, todo lo que dan esas explicaciones. Como dice Pedro dice, el apóstol Pedro le dijo a los hermanos, y bautizate en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque otros siguen con el bautismo del arrepentimiento. Y se ajustan a Mateo. ¿No se dan cuenta que el Mateo, cuando Jesucristo dijo, predicá y bautizá en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era el mismo Jesucristo que estaba explicando, era el mismo Jesucristo que estaba dando la orden. ¿Y dónde estaba el Padre en ese momento? En Jesucristo, porque dijo, mi Padre en mí, yo en mi Padre.
estaba en Jesucristo. Él mismo decía, andaba a bautizar en el nombre del Padre, que estaba en Jesucristo, en el nombre del Hijo, que era Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo, que era Jesucristo. Todo eso los apóstoles entendieron, y es por eso que después Pedro, en el libro de los Hechos 2:38, dice, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y así Pablo, cuando saludaba a los hermanos, no te decía buenos días hermano, buenas tardes hermano, te decía, ¿tenés el don del Espíritu Santo? Y yo no sé si existe el Espíritu Santo, como hay denominaciones que no quieren hablar del Espíritu Santo. Y yo no sé si existe el Espíritu Santo. Ahí mismo Pablo le bautizaba en el nombre de Jesucristo y ya recibía el don del Espíritu Santo. Esa es la llave que Jesucristo dejó. Y Pedro dejó una copia de la llave para cuando quiera entrar al reino de los cielos. Porque recuerden que Jesucristo le dejó a Pedro la llave del reino de los cielos. Y Pedro te deja la copia de la llave para entrar al reino de los cielos a través del libro de los Hechos 2:38, que dice, bautizate en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora vamos a orar y vamos a pedir que la bendición de nuestro amado Jesucristo, y vamos a pedir el Espíritu Santo cubra y que vaya sanando a cada una de las personas que están escuchando del otro lado, lo que están escuchando a través del aire, a través de internet, a través del Facebook, lo que van a escuchar a través del YouTube, a través de todos los medios. Vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que por medio del Espíritu Santo tome control de toda esta predicación, que tome control de este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre y Dios amado Jesucristo, queremos darte gracias por este momento, gracias por tu Santo Espíritu. Bendice, alma mía, bendice, Padre amado, Jesús amado, bendice este lugar. Te doy gracias por poder llevar tu palabra, por llevar al corazón de muchas personas que necesitan conocerte a ti para que se puedan salvar, para que encuentren el plan de salvación, que entiendan que el plan de salvación sos vos, Jesucristo amado. Únicamente encontrás el plan de salvación por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Bendice, Padre amado, a cada una de las personas que están escuchando. Derrama tu espíritu de sanidad sobre ellos, para que por tus sangres también se estén sanando. Sabemos que por tu sangre y por tu llaga se sanan, se curan las personas, porque tú nos librarás del lazo del cazador y de la peste destructora, porque tú nos sanas y nos liberas de todo mal. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Te invito a que tengas sed de Jesucristo, que tengas ganas de tener que en el alma tu anhelo y tus aspiraciones sea tener a Jesucristo. Así como dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma. Alma mía, te clamo a ti, Dios, Jesucristo amado, que tu alma se llene del Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso también vemos en el libro de los Hechos que dice así, seguid la paz con todo, es decir, que tratad de estar en paz con todo, y buscad la santidad, porque sin santidad nadie verá a Jesucristo. Buscad la santidad, porque sin santidad nadie verá a Jesucristo. Nuestra alma tiene hambre y sed de tener a Jesucristo en nuestras vidas. Así tenemos que empezar a sentir a Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a escuchar ahora una alabanza, Amo a Jesús por Susana y Elvio. Vamos entonces, ahí tenemos. Le debo mucho a mi Señor. Si me
mandarles muchas bendiciones, que el Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo esté cubriendo sus vidas, que le esté bendiciendo. Por eso vamos a orar, vamos a decir una oración breve, vamos a pedir que nuestro amado Jesucristo cubra nuestras vidas. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, te pido, Jesucristo amado, que primero perdones nuestras ofensas, nuestros pecados y que nos libres de todo mal. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, queremos ser tu templo tuyo, casa tuya queremos ser. Queremos que tu Santo Espíritu more en nuestras vidas. Jesucristo amado, queremos estar anotado en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Jesucristo. Anótanos en el libro, Jesucristo amado, en ese libro para que cuando tú allá pase lista, nosotros queremos responder tu nombre. También quiero pedirte por todas aquellas personas que están cansadas, enfermas, llevamos ese mensaje a ti, Padre, esas necesidades, porque tú dijiste, vení a mí todo lo que está cargado y cansado, que yo os haré descansar. Jesucristo amado, te lo entrego a ti todos los problemas, enfermedades y de cada uno de los que están escuchando. Bendícelo, Padre amado, a esas personas que son fieles, que escuchan de tu palabra, que creen en ti. Que esas personas que creen y que saben que tú, Jesucristo amado, eres el autor y consumador de la fe. Bendice a esas personas, Padre amado, bendice esos corazones, que tu Santo Espíritu se mueva en ese lugar, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar también, que se haga tu voluntad. Quiero ser un instrumento útil de ti, Padre amado, de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él, en mi corazón está escrito. Así decía el rey David. El rey David decía, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama, alma mía, por ti Dios, por ti Jesús amado. Así clamo. Por eso es que te digo, como dice en el libro de Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todo y buscad la santidad, porque sin santidad nadie verá a Jesús. Nuestra alma tiene que tener sed de Jesucristo. Buscad sin cesar la santidad, la consagración en Jesucristo. Porque como dice en Juan 6:56, observen lo que dice, el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, permanece en mí y tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Así dice Jesucristo. Se refiere al que come de la carne, el que lee la palabra de Jesucristo, el que estudia la palabra de Jesucristo y que bebe de su sangre, que se cubre por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Recuerde que hablamos de la sangre porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden que antes había que sacrificar a un cordero, a un animal. Ahora ya no es necesario, con la venida de Jesucristo, su derramamiento de sangre. Eso fue la remisión de los pecados. A partir de ahí hay indulto, perdón de los pecados a partir del derramamiento de sangre. Pero ¿cómo conseguimos? Abrazando a Jesucristo. Recuerden que abrazando a Jesucristo conseguimos el perdón de los pecados, la libertad, la manumisión. Es cuando te liberan de la atadura de Satanás, la atadura del cazador que anda como león rugiente a la espera de darte el zarpazo. Si vos estás abrazado de Jesucristo, nada te va a pasar porque lo tenés a Jesucristo. Porque Él dice, si vos estás con Dios, vos estás con Jesús, ¿quién contra Dios? Por eso dice, el que viene a mí no lo echo afuera. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo. Por eso te digo, todo lo podés en Cristo Jesús que te fortalece. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos da fuerza. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Esto lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía permanentemente, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. También te comento que tenemos un cielo que ganar y un infierno que escapar. Un cielo que ganar y un infierno que escapar. Y este cielo vamos a ganar
únicamente por medio de Jesucristo. Jesucristo, Él es el hacedor de la vida. Jesucristo, por Él, es el único, no hay otro, único Dios, el único, Jesucristo. No existe otro Dios, no te salva por más que vos sea presidente, que sea gobernador, que sea intendente, que sea médico, que sea abogado, no te salva. Te salvás únicamente si te abrazás de Jesucristo, porque en Jesucristo está el Creador del universo, el Padre, porque en Jesucristo está el Espíritu Santo. El único que te salva es Jesucristo, otra cosa no te salva. Si tenés que hacer una carrera, como muchos dicen, hago una carrera, voy a la facultad y después busco a Dios, busco a Jesucristo. Sed inteligente, porque la palabra de Dios dice, si hay algún inteligente entre ustedes, busque de Dios, busque de Jesucristo. Primero recibí a Jesucristo, poné en primer lugar a Jesucristo, que tu alma, tu anhelo sea Jesucristo primero y después la carrera, después el negocio, después la empresa, después la casa, después el matrimonio. O cuando tenés un matrimonio, poné en primer lugar a Jesucristo para que ese matrimonio esté protegido por la bendición, por el escudo, por el techo, por el amparo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capital, yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús está. Ahora nos disponemos a escuchar un poema. El poema se titula Paciencia, Paciencia, y es redactado por nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero. Ella es escritora y hermana en Cristo. El poema es Paciencia. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía a Carlos Horacio Farinás, predicador, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Paciencia. El universo estático, los corazones se preguntan. Pasan las horas, los días y los meses. Comenzaron las actividades lentamente, pero nuevamente el virus, el parate y las puertas adentro. Dice Dios Jesús, nuestro Padre eterno, torre fuerte. Alcemos nuestros ojos a Jesús, de donde vendrá nuestro socorro. En tanto tenemos el programa en esta bendita radio, Esencia, como la misma esencia de la vida, en donde se escucha la palabra de Dios, con armonía en el lugar, el predicador trae la palabra de Jesucristo, y con el fulgor suave de las estrellas, Karen combina el trabajo con la música. En el lugar el Espíritu Santo de Jesús derrama bendiciones. Dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí, palabra, y en el que me envió, tiene vida eterna. Te dice Jesús, si recibes el Espíritu Santo de Jesucristo, ninguno pondrá sus manos sobre ti para hacerte mal. Confía en Jesús, Él es el principio y el fin. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito. Dice Jesús, les dejo mi paz la doy en el lugar. Hoy en la radio se ha sentido el Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Gracias. Enamorado de Jesús, enamorado.
Gracias, Karen. Gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, hermana en Cristo y escritora, por el poema Paciencia. Paciencia, realmente hay que tener mucha paciencia y esa paciencia te da Jesucristo. No solo que te da paciencia Jesucristo, sino también te da aguante y te da fortaleza, te quita el temor, te quita el miedo, porque sabe que Él te protege, Jesucristo te protege de toda acechanza del mal, toda la acechanza de Satanás te protege. Gracias también por este lugar, por esta radio, donde nos permite llevar el mensaje de nuestro amado Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Yo tengo un barco que navega por el mar. Como sabíamos que sin santidad, sin consagración a Jesús, es difícil agradar a Dios. Es necesario despacito ir buscando, ir convirtiendo nuestras vidas, ir cambiando. ¿Y cómo hacemos? Porque podemos ser toda una vida de cristiano, pero si no comemos de la palabra de Jesucristo, como Él dice, el que no come de mi carne no tendrá parte en el reino de los cielos. Jesucristo vino precisamente, Dios creó un plan de salvación desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis o Revelación, porque algunas Biblias dice Revelación, otra dice Apocalipsis, en el último libro profético que es Apocalipsis. Pero bueno, del primer libro de Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, al último libro de la Biblia, libro empíricos reales, que ningún científico pudo tirar abajo porque ese libro es realmente la palabra de Dios, es la verdad. Y bueno, ahí está creado, del primer momento hasta la fecha, creado el plan de salvación. Ese plan de salvación, cuando en el Antiguo Testamento se hablaba que iba a venir ese Redentor, ese Salvador, que se llama Jesús, vino y Él vino para que la humanidad sea salvo. Es decir, el creador del universo, el Padre, Dios, creó un plan y ese plan está por medio de Jesucristo. Creó un plan, por eso es que hay un pasaje bíblico que todos lo mencionan, pero lo mencionan literariamente. Dice Juan 3:16 que dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único Hijo para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesucristo lo está diciendo para todo aquel que en Jesucristo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no menciona los otros personajes del Antiguo Testamento ahí, en ese pasaje? ¿Por qué no menciona? Porque hay que creer en el nombre de Jesucristo. Jesucristo mismo, como hoy le decía en el Sermón del Monte, en Mateo 5, decía justamente, bienaventurados son aquellos que sufren persecución, bienaventurados son aquellos que por causa de mi nombre, dice Jesucristo, a causa del nombre de Jesucristo, vistuperen, digan muchas cosas, barbaridades de ustedes, porque dice, gozaos y alegrados, porque es grande el galardón en los cielos por llevar la palabra de Jesucristo adelante. Seguramente el que lleva la palabra de Jesucristo no tiene cabida mucho en las iglesias, porque las iglesias hoy en la actualidad están dando un mensaje liviano, un mensaje que agrada al ser humano, que agrada al que mejor pone ofrenda, porque el que pone ofrenda se molesta, no quiere que hable mucho de esto, no quiere. Señor, apártese de esa gente, salga de ese lugar, busque iglesias, lugares donde prediquen de Jesucristo. Su alma y su espíritu es más importante que todos esos ser adulones, tener un club social. Para un club social vaya a un club, pero usted cuando va a una iglesia vaya a buscar a Jesucristo, vaya a buscar la salvación, porque usted tiene que salvarse. Dice, si usted cree en Jesucristo, pero cree no convencido, porque mucha gente va a una iglesia y sabe que Jesucristo existió, que Jesucristo murió en la cruz, mira la película y llora. Pero ¿realmente estás convertido en Jesucristo? ¿Realmente lees los pasajes bíblicos de Jesucristo? ¿Realmente estudias la palabra de Jesucristo o te pasás leyendo la Biblia otros pasajes? O sea, no está mal que lea toda la Biblia, está muy bien, pero hace hincapié, interiorizate
en el mensaje de Jesucristo, porque ahí está el plan de salvación, ahí está el plan de salvación. Créame que si hubiera otro Dios, si era por el nombre de Jehová que te salvaba, yo te vendría y te diría, Jehová te salva, pero Él es el papá, Dios es el creador, es el papá, y Él mismo te va a decir, hijito mío, no te salvás, ¿no sabes por qué? Porque sos desobediente. ¿No sabes por qué no te salvás? Porque sos desobediente. Y vos le vas a decir, pero ¿por qué, papito? Si yo creo en vos, hago todo en vos. No, porque yo creé un plan de salvación. Y el plan de salvación está por medio de Jesucristo. Interiorizate por medio de Jesucristo. Por eso que el apóstol Pedro decía, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pablo dijo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando entraba a la iglesia, el templo llamado La Hermosa, había un paralítico de muchos años tirado en ese lugar, y Pedro le agarró la mano derecha y le dijo, no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo te doy. ¿Y qué le dijo? ¿En el nombre de quién le dijo que se levantara? Le pregunto a ustedes, ¿en el nombre de quién? ¿Sabe lo que dijo Pedro? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se levantó el paralítico y entró con él, saltaba y dio testimonio dentro de la iglesia, dentro del templo llamado La Hermosa. Fíjese, por eso hay que entender que la salvación está únicamente por medio de Jesucristo. No pierda tiempo por otro lado. Hermanos míos, queridos hermanos, no se dejen robar la salvación, no se dejen robar la salvación. La salvación está por medio de Jesucristo. No te salva un pastor, no te salva un predicador, no te salva un cura, no te salva nadie. Te salva Jesucristo. No te salva un título, no te salva ser presidente, ser gobernador, ser lo que sea, rey, no te salva Jesucristo. Él es el único que murió por vos y por mí. ¿O acaso, hermano, queridos amigos, hay otra persona que murió por usted? ¿Hay alguien que murió por usted? No, no hay. Es el único que vino y murió por usted y resucitó al tercer día, siendo victorioso, ganando a la muerte la batalla, ganó la batalla a la muerte, ganó la batalla a Satanás, este gran varón de guerra que fue tentado en todo y jamás cayó en pecado. Ese gran varón de guerra se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán, los pescadores que en ese barco van, tendrán sus redes llenas por ese capitán. Como vemos en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, no hay otro. Créame que no hay otro, porque si no yo le estaría diciendo, le estaría predicando, el único que te salva por medio de Jesucristo, no hay otro lado, no hay otro. Esto lo saben los que realmente estudian, los que realmente son cristianos. Para ser cristiano hay que ser testigo de Jesucristo y no testigo solo del Antiguo Testamento. Sea testigo de Jesucristo para salvarse. Usted quiere encontrar la salvación, búsquelo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Hay un solo nombre que está sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo, porque Jesús vino para que vos tenga vida y para que la tenga en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Marineros que en ese barco van, son hombres redimidos por ese capitán. Vemos en el libro de los Hechos 2:21, y dice así: todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Después vemos en Juan 3:18, el que cree en el nombre de Jesús no es condenado. Y vamos a Apocalipsis 2:13, dice: yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, que en algún momento de tu vida, va a tener que enfrentarte con Jesucristo. Sea hoy como tu único y suficiente Salvador, o será mañana como tu juez, sentado en el tribunal blanco. Si hoy no lo recibís como tu único y suficiente Salvador, poné la firma que en el futuro va a estar sentado
frente a Jesucristo. Y ahí ya Jesucristo va a ser como juez frente al tribunal blanco. Por eso te digo, Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Jesucristo. Amén. Ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en ese barco van. Por eso Jesús nos decía, limpien primero por dentro, es decir, el alma y el espíritu, de toda la peste que se vienen anunciando. Todas las tribulaciones, te evitará las tribulaciones. Por eso es necesario que se limpie por dentro el alma y el espíritu y recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Vemos en Mateo 23, 26 como dijo Jesús, primero limpia el interior del vaso para que también por fuera se limpie. Gloria a Jesucristo, limpia el interior del vaso para que por fuera se limpie. Dice, y seguí buscando la paz, busca la paz con todo y busca la santidad, porque sin santidad no verá a Jesús. Gloria a Jesucristo. Y el Espíritu, su Espíritu, alcanza las cualidades del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que bautiza en fuego y espíritu. Recuerden eso, Jesucristo es el único que bautiza en fuego y espíritu. Juan bautizaba el bautismo del arrepentimiento. Y Juan mismo dio testimonio y dijo, el que viene después que yo es el que bautiza en fuego y espíritu, y ese se llama Jesucristo. Y en el libro de los Hechos vemos Hechos 2:38, Pedro dijo, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El único que bautiza en fuego y espíritu o bautiza en fuego y espíritu es Jesucristo. Usted debe ser un convertido en Jesús y no un convencido. Conviértase a Jesucristo, no solo convencido. El convencido no alcanza porque va todo, entiende, está convencido, pero no está convertido. Conviértase, tiene que nacer de nuevo, tiene que encontrar ese nacimiento en Jesucristo para que haya un cambio en su vida. Por eso le quiero mencionar que no alcanza con ser un convencido. Usted tiene que ser un convertido a Jesucristo. Para ver los frutos del Espíritu Santo es necesario ser nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, nacer de agua y espíritu. Recuerda el pasaje de Nicodemos, cuando hablamos de Nicodemos, que Jesús le dice, el que no naciere de agua y espíritu no podrá ver el reino de los cielos. Y Nicodemo dice, no, el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Nicodemo dice, pero acaso, maestro, le pregunta a Nicodemo a Jesucristo, pero acaso, maestro, tenemos que volver a entrar al vientre de nuestra madre y nacer de nuevo, ahora ya siendo grande. Y Jesucristo le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. El que bautiza con fuego del Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es necesario para ver el fruto del Espíritu Santo, es necesario nacer de nuevo, ser nueva criatura en Cristo Jesús. Es nacer de agua y espíritu, ser bautizado, a eso se refiere. Porque hay que dejar morir esta persona vieja y dar nacimiento a una nueva. Eso se refiere a que nacer de nuevo es cambiar, hacer una conversión de nuestras vidas y dejar las cosas malas de lado y empezar a abrazar a Jesucristo. Dice la semilla tiene que morir para dar fruto. Del mismo modo el hombre tiene que morir la persona mala, hace morir la persona mala y nace una nueva persona. Tiene que hacer una conversión y ser nueva persona en Jesucristo. Nacer en alma y espíritu.
en alma y en espíritu por medio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Tengo un barco que navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese barco La conversión Jesús es es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer en espíritu y en verdad. Nacer en espíritu y alma por medio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Los frutos del Espíritu se ven cuando existe el primer amor, ese amor que uno está abrazando y que está enloquecido, ferviente, que es el cristiano ferviente, que ama a Jesucristo, que sonríe, que está alegre, que no tiene enfermedad. Eso es cuando está lleno del Espíritu de Jesucristo. Y hay un pasaje bíblico, dice, como dice las Sagradas Escrituras, de su interior correrán ríos de agua vivas. Ese es cuando el Espíritu Santo invade, te llena de la plenitud del Espíritu Santo. Necesitar de Jesucristo. Tenés que tener esa necesidad de tener a Jesucristo, de abrazar de la misma manera. Es decir, porque donde están las emociones y los anhelos del ser humano, ahí es donde tiene que estar, que es el alma. Recuerden que en el alma están las emociones y anhelos del ser humano. Por eso es que hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Como vemos en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Jesucristo, o sea que recibe a Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que yo le digo. Cuando usted recibe a Jesucristo y es bautizado por agua, es bautizado, cuando se sumerge, el bautismo es sumergir. El bautismo, la palabra bautismo de latín quiere decir sumergir en el agua. Se sumerge en el agua, muere la persona vieja y nace una persona nueva. Eso es hacer en obediencia a lo que Jesucristo decía. El que no naciere de agua y espíritu no entrará al reino de los cielos. Por eso es necesario tomar la decisión y ser bautizado. Si usted aún no es bautizado, bautícese cuando vuelvan, que se abran las iglesias. Lo primero, su preocupación es ser bautizado. Y bautícese, pídale a su pastor, a su líder, que le bautice en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que ser obediente a Jesucristo, obediente al que dejó la copia de la llave acá en la tierra para entrar al reino de los cielos. Es el apóstol Pedro que tiene la llave del reino de los cielos. Recuerden que Jesucristo dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y no tendrán, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, o sea, la muerte no tendrá fuerza, poder contra la iglesia. Es decir, que nosotros tenemos poder sobre la muerte si nos juntamos todos y oramos. Y dice, también a ti, Pedro, te entregaré la llave del reino de los cielos. ¿Qué es la llave? Es la palabra. ¿Y qué nos dice Pedro? ¿Qué copia de llave nos deja Pedro para poder entrar al reino de los cielos? Fíjese, vaya al Nuevo Testamento, en la Biblia, en el libro de los Hechos 2:38, ¿qué dice Pedro? Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén. Bien, así estaremos, de todo lo que estamos hablando ahora, lo más importante es estar preparado para el rapto. Muy pronto se va a dar un acontecimiento muy importante en el mundo entero. Porque en el mundo entero se va a dar este antecedente histórico y mundial donde va a haber el rapto, va a venir Jesucristo a buscar a las personas que guardan de su palabra, a las personas que son obedientes a Jesucristo, a las personas que comen de su carne, es decir, a las personas que leen de su palabra, porque Él está hablando de mi carne, dice Jesucristo, de la carne de Él, de los que comen de la carne de Jesucristo. No está diciendo la carne de Moisés, de Abraham, está hablando de la carne de Jesucristo. O sea, lee toda la Biblia, pero no descuide, hace hincapié en el plan de salvación, así te salva a vos y tu casa, como dijo el apóstol Pablo. Buscá a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora vamos a ver si tenemos ¿tenemos? Bueno, vamos a escuchar entonces a Cómo no creer en Dios por Bebo. Ahí vamos. Yo
escuchábamos cómo no creer en Dios. Así hablábamos de que debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto, se dará el acontecimiento más importante de la historia del mundo, que ese es el arrebato. Debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque después de la venida de Jesucristo se vienen tiempos apocalípticos, tiempos de tribulaciones, tiempos de sufrimiento. Es necesario. Fíjese que Jesucristo viene pronto porque dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible, que quiere decir perfecto, íntegro, intachable, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque Jesucristo viene pronto, y es de modo que si alguno está en Jesucristo, nueva criatura debe ser. También, como leímos hoy y compartimos hoy, y decía: todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, libro de los Hechos 2:21. Todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Y Jesucristo te salvará, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Además, te librará de las tribulaciones. Sabemos que las tribulaciones significa amargura, sinsabor, escozor, mortificación, duelo y todas las cosas que se va a venir, que está anunciado en la Biblia, que usted puede encontrar en los videos que menciono. Hay video acá en la radio, también en YouTube, que pueden encontrar como Jesús es Amor, por Carlos Horacio Fariñas. Ahí usted va a ver que dice todo lo que va a ocurrir tomado desde la Biblia, que es el documento empírico donde menciona que van a venir terremotos, pestes, plaga, Tercera Guerra Mundial y toda la ira de la bestia del anticristo del 666, y se va a crear un nuevo gobierno de orden mundial, que por ahora no va a pasar eso, porque mientras está la iglesia, mientras estamos los cristianos en la tierra, no tendrá potencia, no tendrá poder. Porque Jesucristo dijo: es necesario que yo acorte los días, porque si no, ninguna carne quedará viva si Jesucristo no acorta los días. Y acortará los días a causa de aquellas personas que son justas. Vendrá a salvarlo, a levantarlo para que no sufran las tribulaciones, los sufrimientos que se avecinan. Esto que estamos hablando, de las amarguras, sinsabor, mortificación, escozor, duelo y todo el terremoto y todas las pestes que se va a venir. Bueno, en aquellos días, después de aquella gran aflicción, el sol se pondrá oscuro, dice, y la luna no dará su resplandor. En aquellos días, esto lo puede encontrar en Marcos 13:24, en aquellos días, después de aquella gran aflicción, el sol se pondrá oscuro y la luna no dará su resplandor. Por eso es que el único que te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora es Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo. Ahora vamos a escuchar otro poema titulado La Biblia, por nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, hermana en Cristo, y el poema se titula La Biblia. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Fariñas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado La Biblia. Día del historiador. En los momentos de nuestra vida, la existencia del sol, los árboles, un llanto, un niño. ¿Cuántas historias distintas desde los antaños? Hay una sola verdad, la palabra de Jesús. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite una palabra a otro día, y una noche a otra noche declara la sabiduría. Dice Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra,
serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá vida eterna. Así es la historia de la Biblia, documento único. La Biblia es la palabra de nuestro Dios Jesucristo. Te dice Jesús, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas, porque Dios en Jesucristo eternamente. Amén. Gracias. Gracias Karen, gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, hermana en Cristo, con este poema maravilloso titulado La Biblia. Bueno, recuerden entonces, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de las pruebas que ha de venir sobre todo el mundo entero. Te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. Seguí guardando la palabra de Jesucristo y estarás en el rapto. Jesucristo te protegerá, te librará, porque Jesucristo va a cortar los días para que vos no tengas que sufrir, pasar por las tribulaciones. Hoy estamos en tiempos apocalípticos, tiempos de estos acontecimientos, son los acontecimientos más grandes que se va a dar en el mundo, como les decía, que es el rapto. Estos son los últimos días, los días del perdón, de la gracia, de la dispensación. Este es el tiempo del perdón, de la gracia y de la dispensación. Es decir, que si vos venís y abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Creador, al Padre. Si abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Espíritu Santo. Abrazá a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por este capitán. Hacemos una oración breve porque ya estamos al final del programa y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que bendiga a cada uno de ustedes, que bendiga esta radio, el espacio y todo en el nombre de Jesús. Padre amado, Jesucristo amado, te pedimos que tú bendigas a cada una de las personas que están escuchando, bendice a cada uno de los que escuchan, los que ven por Facebook. Cada uno de ustedes sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, hoy te pido que tú tome control de nuestras vidas y nos cures, nos sanes por dentro y por fuera, que nos sanes nuestra alma, que es donde están los anhelos y todas esas cosas. Ahí en ese lugar deseo tenerte a ti, Jesucristo amado, donde están los anhelos y emociones del ser humano. En ese lugar deseo tenerte a ti, Jesucristo. En primer lugar, anhelar tenerte a ti, para agradarte a ti, Jesucristo amado. Deseo que tú entres en mi vida. Quiero ser templo de tu Santo Espíritu. Quiero ser tu casa, pero también queremos pedirte que tú nos anotes en el libro de la vida, para que el día que tú pases lista ya en el reino de los cielos, yo pueda contestar mi nombre y diga presente en ese momento. Jesucristo amado, te pido que estés sanando, que derrame espíritu de sanidad sobre la vida de cada persona. Desciende Espíritu Santo de sanidad sobre cada uno de mis amigos, hermanos que están escuchando. Para cada uno de los que escuchan, bendice, sana a cada uno, Jesucristo amado, que se haga tu divina voluntad, que por tu sangre espantamos a Satanás, lo echamos afuera, lo reprendemos, le decimos que no tiene parte ni arte en este programa, en la vida suya, en nuestra vida. Está echado, está cortada toda atadura, cortamos toda atadura del mal, desatamos toda atadura.
Hoy su empresa, su vida, su negocio, su estudio, todo va a salir adelante. Vamos a estar en libertad, vamos a estar bendecidos y en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Por la sangre de Jesús nos cubrimos y evitamos el mal. La sangre espanta todo mal. La sangre de Jesucristo repele al mal. Y por las llagas de Jesucristo, por las heridas, somos declarados sano y limpio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Se va